chicos, este es el podcast de los historiadores. Estaremos tratando temas hoy como los 12 años de Balaguer. Bienvenidos, público querido, a Los Historiadores. El día de hoy estaremos explorando uno de los momentos más cruciales y controversiales de la historia de la República Dominicana: la intervención militar de Estados Unidos en 1965, la guerra civil que dividió al país y las elecciones de 1966 que marcaron el ascenso al poder de Joaquín Balaguer. Tras la muerte de Trujillo, la República Dominicana vivió un periodo de inestabilidad política que culminó en una revuelta popular y en la intervención de más de 40.000 soldados estadounidenses, con el pretexto de evitar la expansión del comunismo en la región. Pero, ¿fue realmente una medida para preservar la democracia o fue una forma de asegurar el control extranjero sobre el país? Las elecciones de 1966, celebradas bajo un clima de fuerte represión y con la presencia de tropas extranjeras, dieron la victoria a Joaquín Balaguer, un hombre que había sido cercano al régimen trujillista y que gobernaría el país por más de 2 décadas. ¿Fueron estos comicidios una manifestación de la voluntad del pueblo o el resultado de una imposición foránea? Hoy analizaremos los eventos que rodearon esta etapa histórica, el papel de las potencias extranjeras y las consecuencias que tuvo para la política dominicana en las décadas siguientes. Acompáñenos en este recorrido por la historia para entender cómo estos hechos marcaron el destino de la nación. Estas son nuestras acompañantes del día de hoy en nuestro podcast Los Historiadores. Tenemos a la licenciada Jamie Ariana River y a la doctora Scarlett Jiménez. Bueno, centrándome en mi tema, la Guerra Civil Dominicana, la intervención de Estados Unidos. Para entender la intervención de Estados Unidos o las elecciones del 66, primero tenemos que hablar de la Guerra del 65, donde un grupo de militares constitucionalistas, estos liderados por Francisco Camaño, intentaban que volviera Bosch al poder, a lo que Estados Unidos no respondió de buena manera, mandando así 42.000 marinos a la isla. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Antes de Camacho, ¿no fue Wilson que interrumpió el gobierno de Bosch? Sí, este interrumpió también, pero como Francisco Camaño era el líder de los constitucionalistas, se nombra más a él. Ante esto, el presidente Lyndon Johnson dijo unas palabras. Aquí les dejaré las palabras de Lyndon Johnson. We cannot allow another Cuba in the Caribbean. Bueno, después de las breves palabras que dijo el presidente de Estados Unidos, los constitucionalistas y las fuerzas leales pelearon entre sí, a lo que los constitucionalistas terminaron perdiendo. Aquí una breve demostración de esto. ¡Eres un tonto! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pequeño noticiero también. Hola, buenas noches. A principios del siglo XX, la inestabilidad política y económica, así como el atraso en los pagos de los préstamos realizados durante los gobiernos de Ulises Heró y de Ramón Cáceres, dieron pie a la primera invasión estadounidense que se extendió desde 1916 hasta 1924 en el país. Estas fueron algunas de las causas que produjeron aquella invasión. Después de los gobiernos de Ulises Heró y de Ramón Cáceres, el país pasó por una gran crisis en todos los sectores, principalmente en los políticos y económicos. Durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, este enfrentó a los Estados Unidos al no querer aceptar algunas de las medidas que el secretario de Estado norteamericano William Bryan quería someterle, a saber, que las rentas internas fueran cobradas por la Receptoría General de Aduanas, dirigida esta por un funcionario de los Estados Unidos, que el Ejército Nacional fuese suprimido o reducido y nombrar un director general de Obras Públicas norteamericano. Jiménez destituyó a Desiderio Arias como ministro de Guerra y Marina, imputándole actos de traición, a lo que los americanos le pidieron a Jiménez que solicitara la ayuda activa de los Marines, pero este se negó y pidió a cambio armas y municiones para enfrentar a Arias, el cual se sublevó contra Jiménez en abril de 1916. Debido a que en el país se produjo una gran inestabilidad política, esto sumado al gran endeudamiento que acrecentó la deuda externa, Estados Unidos ocupó el territorio dominicano, comenzando a desembarcar sus tropas el 4 de mayo, alegando la violación del artículo 3 de la Convención de 1907, en el que se establecía que el país no podía aumentar su deuda externa sin el consentimiento de los Estados Unidos y con la excusa de proteger su legación. Por su parte, generales leales a Horacio Vázquez, adversario de Jiménez, se sublevaron en el norte, acrecentando así la crisis política del país.
Jiménez se ve forzado a renunciar el 7 de mayo de 1916 y un consejo de secretarios ocupa el poder ejecutivo hasta que el Congreso Nacional elige a Francisco Enríquez y Carvajal el 25 de julio de ese año, posición en la que permanece hasta el 29 de noviembre de 1916, cuando el capitán Harry Shepard Knapp hace la proclama que establecía: a todos los que le interese, la República Dominicana queda por la presente puesta en un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando y queda sometida al gobierno militar y al ejercicio de la ley militar aplicable a tal ocupación. En realidad, Estados Unidos estaba motivado por intereses fundamentalmente económicos, puesto que República Dominicana poseía grandes recursos materiales. Elecciones del 1966, democracia o imposición política. Las elecciones del 1966 fueron una contienda entre Joaquín Balaguer, un político conservador con vínculos con el régimen de Trujillo y visto como una opción estable para los Estados Unidos. En cambio, Juan Bosch, líder del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que representaba una amenaza para los intereses de la élite y de los Estados Unidos. Hay que recordar que Balaguer fue el encargado del país después de la muerte de Trujillo, con su hijo Raúl. También que Balaguer tuvo doctrinas en los Estados Unidos, por esto se volvió un anticomunista. Dicho con lo que dijo mi compañera Marlene, Estados Unidos quería que Joaquín Balaguer fuera presidente porque ellos le dieron doctrina para que fuera presidente obligado, en pocas palabras, de la República Dominicana. Aunque la campaña se presentó como democráticamente, hubo represión contra los seguidores de Bosch. Hubo seguidores que fueron amenazados, maltratados y asesinados. Incluso no lo dejaban exponer, no lo dejaban hacer reuniones, no lo dejaban dar discursos ni nada por el estilo, porque simplemente podía ganar Balaguer. Finalmente, Balaguer ganó con un 57% de los votos. Aquí una imagen en azul de los sectores que ganó Joaquín Balaguer en la República Dominicana. Le voy a estar mostrando un discurso que dio el presidente Joaquín Balaguer horas después de haber sido nombrado presidente de la República Dominicana. Dr. Balaguer, is it your feeling that you have won the election? Yes, I have won the election in the whole country. What do you think were the reasons behind your victory? Piensa que eran las razones detrás de su victoria. Yeah, I have people in the whole country from my party. What will be your program as president? What will be the economic reconstruction? The economic reconstruction of the country and social politics. Do you think that in that economic reconstruction you will get the support of Juan Bosch and his people? Yes, yes. Balaguer también tuvo el apoyo de Estados Unidos, fue respaldado por Estados Unidos por su postura anticomunista y políticas económicas premarcadas. Cabe destacar que como Balaguer ya había tomado doctrinas en Estados Unidos y en Estados Unidos en ese tiempo los presidentes que estaban eran anticomunistas, Balaguer tomó esta doctrina y lo quiso inculcar aquí en la República Dominicana. A Joaquín Balaguer el pueblo le puso nombres muy divertidos, para él un poco ofensivos. Uno de ellos, o el más popular, era el muñequito de papel. ¿Por qué el muñequito de papel? Porque era prácticamente aquí en Trujillo utilizaba para todos los usos que él quería hacer. Al igual que Trujillo y todos los presidentes que llegaron a la República Dominicana, cada uno tenía una característica muy común, que era, cada uno tenía una banda. Trujillo tuvo una, Balaguer tuvo una. Su banda se llamaba la Banda La Colorada. Cuando Balaguer quería hacer algo sucio, malo, mandaba a su banda para que intervinieran. Incluso hubo una matanza en la calle de Independencia a unos estudiantes por el simple hecho de haber hecho huelga por sus profesores. Diablo. Como lo sabe según mi compañera Scarlett, cuando Balaguer quería hacer algo perverso o ilegal, mandaba a su banda La Colorada, la cual estaba compuesta por remanentes de la banda de Trujillo. Balaguer se encargó de quitar todo lo que puso Bosch, por así decir, de bien en el país.
Por ejemplo, libertad de expresión, el consumo excesivo de los precios del azúcar, robos. También Balaguer, cuando quería hacer algo perverso, necesitaba a un aliado fiel, por eso buscaba uno de los militares que le pudiera hacer ese pequeño favor. Y después de hacerle aquel favor, él lo gratificaba, ya sea con tierras, dinero o esposas. Porque Balaguer también conseguía mujeres, por ejemplo, si un militar quería a una niña que vio por ahí, Balaguer se la conseguía por hacerle favores. Cuando iba a caer Balaguer, ya en los Estados Unidos ya le había quitado el mérito que le daba, el apoyo que le daba, ya que Balaguer estaba tomando decisiones por su propia cuenta. Y no, pero hay que decir algo también, que incluso el pueblo ya estaba cansado de Balaguer. Imagínate, 12 años, hasta yo me canso de Balaguer por aquí, Balaguer por allá. Un dato muy curioso es que la mayoría de los 12 años de Balaguer gobernó totalmente ciego. Estamos llegando al final de nuestro podcast y con este nuestro último tema, la consecuencia del acceso de Balaguer. El gobierno de Balaguer tuvo varias características claves. Una de estas fue su autoritarismo. Aunque se presentó como demócrata, gobernó con mano dura, persiguiendo opositores y limitando las libertades. Pero hay que decir algo de Joaquín Balaguer. Aunque él pudo haber sido en su entonces un mal hombre, por así decir, o un mal presidente, ya la manzana venía podrida desde antes. Él es conocido como el rey de la arquitectura o el padre de la arquitectura, ya que hizo varias infraestructuras en nuestro país que hoy en día siguen utilizándose. Caída de Joaquín Balaguer. Cuando usted no sabe lo que va a hacer ese psicópata cuando iba a caer. No, él no, sus militares. Sus militares secuestraron a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados obviamente es el que dice que el presidente ganó. Balaguer iba perdiendo por mucho en la República Dominicana. Él estaba compitiendo con Antonio Guzmán, que fue el presidente de ese año. Sus militares agarraron y secuestraron la Cámara de Diputados, señores. Bárbaro. Oigan, y fueron a la casa de Balaguer y le dijeron que ellos tenían eso resuelto. Que a lo que Joaquín había respondido que no, que dejara que el pueblo decidiera a quién quería, claro, ya estaba asustado. Estados Unidos había intervenido y ya había hablado con él. Ese hombre se iba porque se iba. Pero también hay que destacar que él duró 3 meses para entregar el país a Antonio Guzmán. Y le puso reglas para él entregarle. A lo que Antonio Guzmán Como se queda diciendo, Balaguer solo le puso una condición a Antonio Guzmán, y fue que la Cámara de Diputados estuviera compuesta por la gran mayoría del Partido Revolucionario Dominicano, ya que la Cámara de Diputados es lo que permite las decisiones del gobierno. Entonces, si él tenía la Cámara de Diputados, él pensaba que todavía sí él podría hacerle la vida imposible a Antonio Guzmán, porque si la Cámara de Diputados no aprobaba algo que él quería, es porque Balaguer se lo impediría. Joaquín Balaguer en ese momento fue, digamos que inteligente, pero Antonio Guzmán era más. Incluso varios militares que pertenecían al partido de Balaguer los exilió del país, también sacando algunos de la Cámara de Diputados. Claro, porque tenemos que decir que los militares de Balaguer son remanentes del Trujillato. Entonces, él tuvo los pantalones que no tuvo Bosch para exiliarlos fuera del país. Una parte se fue enviada a Puerto Rico y otra parte fue enviada a Estados Unidos. Faltando poco tiempo para que se acabe el gobierno de Antonio Guzmán, terminó quitándose la vida. Pero aquí hay algunas causas o el por qué él decidió esta terrible decisión. Él se decidió quitar la vida ya que su hija y su yerno lo hacían firmar contratos, los cuales él no leía por confianza tal vez. Estos contratos ellos los utilizaban para lavar dinero que ellos conseguían a través de del narcotráfico. Imagínense, Antonio Guzmán, un hombre que regaló tierras a los campesinos, implementó nuevas leyes, que hay un gobierno limpio, completamente limpio, nuevo, y vengan y el pueblo lo acuse de ladrón, de narcotraficante, porque la vergüenza. También fue uno de sus leales que se le viró y dijo
que él sí tenía contratos sucios y sacó todo eso a la luz. Entonces, al sacar todo eso a la luz, él le dio mucha vergüenza, le dio mucha pena, ya él no quería seguir porque toda la gente lo estaba atacando, toda la gente estaba diciendo que él fue una mentira. ¿Por qué? Porque él se pintó, la gente decía que él se pintó de que él sí era santo, pero al final terminó haciendo lo mismo que todos los demás. Bueno, prácticamente ya hemos llegado al final. Nuestro compañero está dando ya la conclusión de todo esto. Bien, chicos, a modo de cierre a lo que es nuestro podcast de los historiadores, la intervención de Estados Unidos en 1965 y las elecciones de 1966 marcaron un punto de inflexión en la historia de la República Dominicana. Estos eventos no solo determinaron el rumbo político del país en las siguientes décadas, sino que también dejaron huellas profundas en la sociedad dominicana. Aunque Joaquín Balaguer logró traer estabilidad y un modelo de desarrollo económico que modernizó muchas áreas del país, su ascenso al poder estuvo rodeado de controversia, su gobierno caracterizado por el control férreo del Estado y la represión de la oposición. Consolidó un sistema en el que el autoritarismo y el clientelismo político jugaron un papel central. Por un lado, Balaguer es recordado por sus grandes obras infraestructurales, ya que también fue conocido como la arquitectura de la nación, la expansión del sector educativo y la atracción de inversiones extranjeras, lo que permitió cierto crecimiento económico. Sin embargo, su permanencia en el poder estuvo acompañada de persecuciones políticas, censura y el uso de tácticas heredadas de la era trujillista para mantener su dominio. A lo largo de los años, el debate sobre esos acontecimientos sigue vivo. ¿Fueron la intervención estadounidense y las elecciones de 1966 una salvaguarda contra el comunismo o una violación a la soberanía nacional? ¿Era inevitable la llegada de Balaguer al poder o se trató de un proceso dirigido desde el exterior? Lo cierto es que estos hechos moldearon el destino político y social de la República Dominicana, dejando lecciones sobre la influencia extranjera, la lucha por la democracia y el precio de la estabilidad política. Hoy, al analizar este periodo, seguimos encontrando respuestas sobre el presente y el futuro de la nación. Balaguer en ese momento fue un poco inteligente, pero Joaquín... por sus profesores. Balaguer estuvo... Raymond, no. Esas son nuestras acompañantes del día de hoy en nuestro podcast Los Historiadores.